Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, ¿se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Bien, a ver, ¿me pueden confirmar si se escucha o no? Buenas tardes, Lice, si se escucha. Buenas tardes, qué bueno. Muy bien. ¿Quién le tocaba empezar ahora? Muy bien, Laura. Laura, a ver, pruebe compartir, por favor. Muy bien, a ver, pruebe su audio. Está bien, licenciado. ¿Me escucha, no? Sí, sí, muy bien. Si lo pudiera poner tal vez eso así, muy bien, su teléfono en horizontal. Ya puede empezar, ¿no? Sí, adelante, por favor. Bueno, primeramente, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a exponer sobre distintas especies de títulos valores. Los títulos valores pueden ser de contenido crediticio, comparativos, de participación o tradición, representativos, y estos conforman en diferentes secciones que es letra de cambio y su expedición. Eh, Letra de cambio es un documento mercantil que contiene una promesa u obligación de pagar a una determinada cantidad de dinero a una convenida fecha de vencimiento. En el siguiente en el artículo 541 nos dice que la letra de cambio debe contener los siguientes artículos. El artículo 544, el 443, el 546 a 549 del Código de Comercio. En la, en la mención debe ser, eh, la mención de ser letra de cambio inserta en su texto el lugar, el día, mes, año en que se expida, el orden incondicional al girado de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona quien debe hacerse el pago, el nombre del girado, dirección, lugar de pago, fecha de pago, forma de vencimiento y
y la firma del girador, seguida de su propio nombre y domicilio. Ahí no sé si se nota, ahí tengo, que es la letra de cambio. En el artículo 542 muestra el lugar de expedición, omisión del lugar de pago. La letra de cambio puede girarse de una plaza comercial a otra o en una misma plaza. O en una misma plaza. Si en la letra se omite el lugar del pago, se tendrá que aportarle el del domicilio o residencia habitual del girado. En el artículo 543, ahí en letra al portador, en la letra girada al portador no produce efectos de letra de cambio. En el artículo 544 muestra lo que es modalidades de giro de las letras. La letra de cambio puede ser girada a la vista, a días o a meses vista, a días o meses fecha, a fecha fija. Esto se considera pagadera a la vista de la letra de cambio, cuyo vencimiento no esté indicada en su texto o contenga formas de vencimiento distintas a las señaladas. Si se señala el vencimiento para principios, mediados o fines de mes, se entiende por estos términos los días primero, 15 y último del mes correspondiente. Las expresiones de una semana, de 2 semanas o medio mes se entiende no como una o dos semanas enteras, sino como plazo de 8 o 15 días efectivos, respectivamente. En el artículo 545 indica el vencimiento. El vencimiento de una letra a días o meses vista se determina por la fecha de aceptación, la girada, días, meses, fecha, por la fecha de su giro, fecha de su giro. En el artículo 546, la letra de cambio al orden del mismo girador. Las letras de cambio pueden girarse a la orden del mismo girador. En este caso, adquiere además la calidad de tenedor. En el artículo 547 nos indica el lugar para el pago. El girador puede señalar como domicilio o residencia cualquier lugar determinado para el pago de la letra. Quien pague allí se entenderá que lo hace por cuenta del principal obligado. Si en la letra se señalan varios lugares por el pago, el tenedor puede exigirla en cualesquiera de ellos. En el artículo 848 nos indica lo que es responsabilidad del girador. El girador es responsable de la aceptación y del pago de la letra. Toda cláusula que lo exima de esta responsabilidad se tendrá por no escrita. En el artículo 849 nos indica documentos contra aceptación o pago. La inserción de cláusulas, documentos contra aceptación, documentos contra pago o de sus abreviaciones en el texto de una letra de cambio a la que se acompañen documentos obligará al tenedor de la letra
a no entregar los documentos. Obligará, sino mediante la aceptación o pago de la misma. Siguiente. Aceptación. Por el hecho de la aceptación, el girado se convierte en principal obligado y debe pagar la letra a su vencimiento sin necesidad de previo aviso, aun cuando el girador hubiera fallecido, quebrado o declarado interdicto, y carecerá de acción, cambiará contra este y los demás firmantes de la letra. En el artículo 550 nos indica los siguientes efectos de la aceptación. Por el hecho de la aceptación, el girado se convierte en principal obligado y debe pagar la letra a su vencimiento sin necesidad de previo aviso, aun cuando el girador hubiera fallecido. En el artículo 551 indica el término de presentación para aceptación de letras a días o a meses vista. Las letras giradas a días o a meses vista serán presentadas para su aceptación dentro del año que siga la fecha de la letra. Cualesquiera de los obligados puede reducir el plazo de representación para su aceptación. Si lo consigna así en la letra, en la misma forma, el girador puede además ampliar el plazo y aún prohibir la presentación de una letra antes de determinada fecha. La letra no presentada en los plazos anteriores no abre la acción cambiar. En el artículo 552 nos indica el término de presentación para aceptación de letras a fecha fija o a días o a meses fecha. En la fecha de presentación para aceptación de letras giradas a fecha fija o días o mes es potestativa, pero el girador, si así lo indica en el documento, puede convertirla en obligatoria y señalar un plazo para que la aceptación se haga efectiva. En este caso, el girador puede asimismo prohibir la presentación antes de una época determinada, si lo consigna así en la letra. Cuando sea potestativa, la presentación de la letra del tenedor podrá hacerla a más tardar el último día hábil anterior al vencimiento. En el artículo 553 nos indica el lugar de presentación para su aceptación. La letra debe ser presentada para su aceptación en el lugar y dirección designados en ella. A falta de indicación del lugar de presentación, se hará en el establecimiento o en la residencia del giro. Si se señalarán varios lugares, el tenedor puede escoger válidamente cualquiera de ellos. En el siguiente 554 nos indica la indicación del lugar de pago. El girado, en el momento de aceptar la letra, puede señalar una dirección dentro de la misma plaza comercial donde deberá serle presentada su pago. En el artículo 555 indica la constancia de la aceptación. La aceptación se hará constar en la letra misma mediante la palabra acepto u otro equivalente. La fecha y la firma del girado
la sola firma es suficiente para que la letra se tenga también por aceptada. Si se omite indicar la fecha de la aceptación, el mismo tenedor puede consignarla. El girado debe aceptar o rehusar la aceptación de la letra en el mismo momento en el cual el tenedor la presente con este objeto y no puede retenerla en su poder bajo ningún motivo. En el artículo 556 indica la incondicionalidad de la aceptación. La aceptación es incondicional, pero puede limitarse a cantidad menor a la expresada en letra. Cualquiera otra modalidad introducida por el aceptante equivale a negativa de aceptación, pero aquel queda obligado conforme a los términos de la declaración que haya suscrito. En el siguiente artículo nos indica el 557, inalterabilidad de la obligación del aceptante. La obligación del aceptante no se alterará por quiebra, interdicción o muerte del girador, aun en el caso de que haya acontecido antes de la aceptación. Siguiente. En el artículo 558 nos dice, mediante este aval se puede garantizar en todo o en parte el pago de una letra de cambio. Esta garantía puede otorgarla un tercero o cualquier endosante de la letra, excepto el girador. En el siguiente artículo 559 nos indica la forma de hacer constar el aval. El aval debe constar en el anverso de la letra misma o en hoja adherida a ella y se expresará escribiendo por aval u otra expresión equivalente con la firma de avalista. La sola firma puesta en la letra cuando no se le puede atribuir otro significado y se entiende por aval. En el artículo 560, alcance del aval. El aval sin especificación de cantidad se presume que garantiza el pago del importe total de la letra. En el artículo 561 nos indica la obligación de avalista. El aval es siempre solidario y el avalista queda obligado en los términos que corresponderían formalmente avalado y su obligación es válida aun cuando la de este último sea nula para cualquier causa. El artículo 562. Indicaciones de la persona avalada. El aval que no menciona la persona avalada en caso de existir varias aceptantes, se presume que garantiza a todas y a cada una de las personas obligadas al pago. El artículo 563 nos indica derechos del avalista. El avalista que pague adquiere los derechos de la letra contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto a de esta última por virtud de la letra. El, siguiente, el pago. En el artículo 564 nos indica el término de la presentación. La letra de cambio pagadera a día fijo, días o meses, fecha o vista, debe ser pagada el día de su vencimiento. En caso de no pagarse, se le entregará al notario
el tercer día hábil siguiente a la fecha de su vencimiento por su protesta. De no indicar la dirección, la letra debe presentarse para su pago en el establecimiento o residencia del girado. También la presentación de una letra a través de un banco a la cámara de compensación equivale a la presentación para el pago. En el artículo 565 indica la letra a la vista. Las letras giradas a la vista deben pagarse a su sola presentación. La presentación para su pago debe hacerse dentro del año siguiente a la fecha de la letra. El girador podrá ampliar el plazo o prohibir la presentación antes de determinada fecha, pero dentro del plazo señalado. En el artículo 566 indica el pago parcial. El pago parcial, después de vencida una letra, el tenedor no podrá rehusar un pago parcial del valor de la misma, en cuyo caso anotará en la misma letra el importe recibido y deberá protestarla por el saldo. En el siguiente artículo 567. Indica el pago antes del vencimiento. El tenedor no podrá ser obligado a recibir el pago antes del vencimiento de la letra, porque el girado que pague antes del vencimiento es responsable de la validez del pago. Si resultara no haber pagado a persona legítima, bajo su exclusiva cuenta y riesgo será. Si el girado paga antes del vencimiento y se produce la quiebra del mismo, el tenedor de la letra restituirá a la masa común el importe recibido del quebrado. En el artículo 568 indica el pago por consignación. Si vencida la letra, esta no es presentada para su cobro, el girado o cualquier obligado en ella, después de transcurrido el plazo para el protesto, podrá depositar su importe en un banco autorizado por la orden y riesgo de tenedor y consignar el certificado de depósito ante autoridad judicial con jurisdicción en el lugar de pago. El depósito judicial producirá efectos de pago. Protesta. En el artículo 569, el protesto tiene por objeto establecer fehacientemente que una letra fue presentada en tiempo oportuno y que el obligado dejó total o parcialmente de aceptarla o pagarla. Salvo a disposición legal expresa, ningún otro acto puede suplir el protesto. El protesto se practicará con la intervención de un notario de fe pública y por su omisión no hay lugar a la acción ejecutiva, salvo que en la letra se hubiera expresado sin protesto o retorno sin gastos. ¿A qué se refiere en el artículo 579? En el artículo 570. Sigue plazo para el protesto. El protesto por falta de aceptación de una letra deberá efectuarse en los plazos fijados para su presentación o antes o de la fecha de vencimiento. El protesto por falta de pago de una letra pagadera o fecha fija o días o meses fecha vista se efectuará en el curso del tercer día hábil siguiente a la fecha de su vencimiento. En el artículo 571.
Se indica el protesto por falta de aceptación. Hace innecesario el de pago. Si la letra fuera protestada por falta de aceptación, no será necesario protestarla por falta de pago. En el artículo 572, el protesto de letra a la vista. La letra a la vista solo se protesta por falta de pago. En el artículo 573 se indica el lugar donde se hace el protesto. El protesto se hará en el lugar señalado para el cumplimiento de las obligaciones o del ejercicio de los derechos consignados en la letra. En el artículo 574 indica la ausencia de la persona contra la cual se hace el protesto. Si la persona contra quien haya de efectuarse el protesto no se encuentra presente, así lo hará constar el notario que lo practique y la diligencia se hará en presencia de sus familiares, dependientes o de algún vecino, no pudiendo suspenderse de ningún modo. En el artículo 575 nos indica la formalización del protesto. El protesto por falta de aceptación o de pago se hará en acta en el cual se exprese los siguientes artículos, el artículo 545 y 579. Primero, la reproducción literal de la letra con su aceptación, endoso, aval y cualquier otra indicación que ella contenga. El requerimiento al girado o aceptante para aceptar o pagar la letra con indicaciones de si esa persona estuvo o no presente. 3. Los motivos de la negativa por la aceptación o el pago. Siguiente, la firma de la persona con quien se entienda la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o de su negativa. El último es la indicación del lugar, fecha y hora en que se practique el protesto y la firma del notario. En este caso, el notario debe hacer constar en la letra o en la hoja adherida a ella bajo su firma que la letra fue protestada para falta de aceptación o de pago, con indicación de la fecha y número del acta respectiva y franquear testimonio del acta de protesto con las formalidades legales. En el artículo 576 indica el pago a requerimiento del notario. Si el requerimiento del notario, el girado satisface el importe de la letra más el interés moratorios, se suspenderá el protesto, debido además cubrirse los derechos y gastos notariales. El notario que intervenga en el protesto es responsable de los daños y perjuicios originados por su negligencia u omisión. En el artículo 577 nos indica el aviso de rechazo. El tenedor de la letra cuya aceptación o pago se hubiera rehusado debe dar aviso de tal circunstancia a su endosante o al girador de la misma, cuya dirección conste en ella dentro de los días siguientes de la fecha de protesto. Cada endosante, a su vez, dentro del mismo término, debe informar el endosante que le predece y así sucesivamente hasta llegar al girador. El que omita dar aviso a los términos indicados en este artículo no pierde la acción ejecutiva de regreso, pero es responsable por su negligencia si hubiera causa algún
perjuicio sin exceder el valor de la letra. El artículo 578 indica el protesto por quiebra del girado. Si la persona a cuyo cargo se giró la letra se constituye o es declarada en quiebra o concursada por sus acreedores, la letra puede protestarse por falta de pago incluso antes de su vencimiento. Protestado el documento, el tenedor podrá exigir el pago a los obligados de la misma. En el artículo 579, sin protesta. El girador o el endosante puede, por medio de la expresión sin protesto o retorno sin gastos u otra equivalente, dispensar el tenedor de formalizar el protesto por falta de aceptación o de pago. Aún en estas condiciones de letra de cambio, es un título que tiene fuerza ejecutiva como señala en el artículo 587 para el ejercicio de la acción ejecutiva de regreso. Siguiente es acciones emergentes de la falta de aceptación o pago. En el artículo 580 nos indica el ejercicio de la acción ejecutiva. La acción ejecutiva se puede ejercitar, uno, por falta de aceptación o de aceptación parcial, por falta de pago o de pago parcial. En el artículo 581 nos indica la acción ejecutiva. La acción ejecutiva es directa cuando se ejercita contra el aceptante o sus avalistas y de regreso cuando se ejercita contra el girador o los endosantes. El artículo 582. El objeto de la acción directa mediante la acción ejecutiva, el tenedor del título puede reclamar el pago. Primero, del importe de la letra o en su caso de la parte no aceptada o no pagada. Dos, de los intereses moratorios o la tasa legal correspondiente desde el día de su vencimiento. El tercero es de los gastos del protesto y de los demás gastos legítimos. Y el último es en su caso de las comisiones y recargos por transferencia de fondos entre la plaza en que debía haberse pagado la letra y la plaza en que se le haga efectiva. En el artículo 573 indica el objeto de la acción de regreso. El obligado en vía de regreso que pague la letra podrá exigir por medio de la acción ejecutiva, primero, el reembolso de lo pagado menos las costas a que hubiera dado lugar. Segundo, los intereses moratorios sobre el monto pagado desde la fecha del pago calculado a la tasa legal correspondiente. El tercero es los gastos de cobranza y los demás gastos legítimos. Y último, en su caso, las comisiones y recargos por transferencias de fondos entre la plaza en que debía haberse pagado la letra y la plaza que se le haga efectiva. En el artículo 584 nos indica las excepciones que se pueden oponer contra la acción ejecutiva. Solo se pueden oponer las siguientes excepciones. Uno, no haber sido el demandado quien suscribió la letra.
Segundo, la falta de personería en el ejecutante o en el ejecutado o en sus representantes por falta de capacidad o de representación suficiente. Tercero, omisión de los requisitos que la letra debe contener, que la ley no supla expresamente. Cuarto, la alteración de texto de la letra sin perjuicio de lo dispuesto respecto a los firmantes posteriores a la alteración. El quinto, las fundadas en quintas o en el pago total o parcial, siempre que conste en la letra o en documento aparte referido a la letra. El sexto, las fundadas en la consignación del importe de la letra conforme a ley o en el depósito del importe hecho en los términos de ese título. Séptimo, las fundadas en la cancelación judicial de la letra o en orden judicial de suspender su pago. Las prescripciones o caducidad y las basadas en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Noveno, la incompetencia o falta de jurisdicción del juez. En el artículo 585 les indica la facultad de dirigir la acción contra todos o uno, cualquiera de los obligados. El tenedor del título puede ejercitar la acción ejecutiva contra los obligados o contra uno o alguno de ellos, sin perder en este caso la acción contra los otros o sin obligación de conseguir el orden de las firmas en la letra. El mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado la letra en contra de los firmantes anteriores. Artículo 586. Indica el cobro extrajudicial. El tenedor de la letra protesta por falta de pago, así como el obligado en vía de regreso que hubiera pagado, puede cobrar en la siguiente forma lo que por ella le deben los demás firmantes. 1. Cargándoles en cuenta o pidiéndoles el abono del importe de la letra, intereses, comisiones y gastos legítimos, o girando una nueva letra a su cargo y a la vista, a favor de sí mismo o de un tercero o del valor de la letra con intereses, comisiones y gastos legítimos. En ambos casos, eh, el aviso o letra de cambio correspondiente debe ir acompañado de la letra de cambio original de la respectiva anotación de recibo del testimonio, del acta de protesto y de la cuenta de los gastos accesorios y legales con los comprobantes necesarios. El artículo 587. La acción ejecutiva sin necesidad de reconocimiento de firmas. En la letra de cambio, para seguir la acción ejecutiva de cobro, no es necesario el reconocimiento de firmas y rúbricas de obligado alguno, aun en el caso del girador. Artículo 588. Caducidad de la acción ejecutiva. La acción ejecutiva de regreso del tenedor de la letra caduca primero por no haber sido representada la letra en tiempo oportuno para su aceptación o para su pago, y por no haberse efectuado el protesto en los plazos establecidos por este título, salvo a lo dispuesto en el artículo 579. En, en estos casos, el tenedor puede demandar el pago de la letra en la vía correspondiente. También en el artículo 589 indica la prescripción de la acción ejecutiva directa. La acción ejecutiva directa contra el aceptante o el avalista prescribe a los 3 años a partir del día del vencimiento de la letra. En el artículo 590 indica
prescripción de la acción ejecutiva de regreso. La acción ejecutiva de regreso del tenedor prescribe en un año, contando a partir de la fecha de protesto y si fuera sin protesto, desde la fecha de vencimiento. El artículo 591 nos indica las causas de interrupción de la prescripción. Las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores cambiarios no la interrumpe respecto de los otros, salvo el caso de los firmantes o en un mismo acto que por ello resulten obligados solidariamente. Y allí termina. Ahí termina, licenciado. Muy bien, tiene un video relacionado con el contenido. Sí, licenciado, pero lo que pasa es que no da. A ver, lo voy A ver, intente. No se escucha. Yo la prueba y no se escucha. ¿Lo escuchan? Nada, no se escucha. A ver, denle play. No, No se puede, licenciada. Al rato he hecho la prueba y no se puede, no Nada. se escucha. ¿Lo puedo mandar al grupo? Ya, mándelo al grupo y el día lunes yo voy a reproducir todos estos videos en clase, ¿ya? Está bien, licenciada. Muy bien, gracias Laura. Muy Está bien. completa la explicación. A ver quién es el siguiente. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Bien, a ver, vamos a ver quiénes seguían. Adriana Oliva. Adriana Oliva está, tenía que exponer el pagaré. No hay Adriana Oliva. No vino. Ahí está, licenciado. Está acá con Está en nosotros. clase. Muy bien, Sí, Adriana, Eh, adelante. A ver, la escuchamos. Buenas tardes, licenciado. Ya voy a empezar un ratito. Muy bien, ya. La esperamos entonces y cuando esté lista, empieza nomás. ¿Ya?
Listo. Ya, bueno, el tema a dar a conocer, el tema que me tocó es del pagaré. Ya, ya, ¿qué es un pagaré? Perdón, Adriana, ¿lo puede girar su teléfono, colocarlo en horizontal para que se pueda apreciar mejor? Se ve muy pequeño. Ay, Ahora sí, mejor. Ahora sí, continúe, por favor. ya. ¿Qué es un pagaré? Un pagaré es un documento en el cual mm, contiene la promesa de una persona, ya es un suscrito de un deudor de que da a conocer a una segunda persona llamada o el beneficiario o acreedor. Bueno, la cual le da a deber una suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo. ¿Ya? ¿Cómo funciona el pagaré? No. Ya, ¿cómo funciona el pagaré? Mediante un pagaré de una persona se compromete, bueno, una persona se compromete. En eso funciona el pagaré, digamos. Un ejemplo claro sería de que yo le debería un monto de dinero a una persona y a un determinado tiempo yo tendría que cancelar tal, tal cual en las condiciones que explica en el pagaré. A un determinado tiempo se podría decir. El pagaré sirve para dar fe de que se pagará el monto en el tiempo acordado. Ya, entonces, es un documento más a lo que nos da a conocer. Es un documento en el cual nos da a conocer y nos da más confianza de que nosotros vamos a pagar, ya que tenemos hasta una fecha límite o algo así. ¿Y cómo funciona el pagaré desde su aspecto? En la Edad Media, el pagaré se ha mantenido como una referencia sólida para garantizar los pagos a las relaciones comerciales. El auge del comercio de aquella época, sustentado en las ciudades cada vez dinámicas, necesitaba de un mecanismo eficaz que facilitase a los comerciantes el intercambio de mercancías sin riesgo de viajar un dinero en metálico. Ya, entonces, actualmente está regulado por el Código de Comercio y la ley cambiaría y bueno, la ley cambiaría, digamos que al cheque, algo así, porque el pagaré igual es una fuente de confianza en la cual nos da esa garantía de que tenemos, em, ¿cómo se podría decir? Algo, ¿cómo podría? eh, igual que un cheque, algo así, por ejemplo. Ya, bueno, ¿cómo llenar un pagaré? De distintas partes o distintas formas, cómo llenar, si queremos llenar un pagaré de forma correcta. Bueno, los siguientes pasos son el importe a pagar. El importe a pagar, el monto del dinero en el cual prestando, nos estamos prestando, si nos, ahí ya llevaría el importe. Ya, la fecha de vencimiento, hasta qué límite nos da a conocer en la fecha de cancelamiento.
Ya el nombre del beneficiario, quién es la persona o acreedor de lo que es el dinero, el lugar de pago y todo, y la barra de truncabilidad. Y por último, la pie de firma. Aquí tenemos distintos articulares sobre lo que es el pagaré. Ya tenemos lo que es la base legal, ya en la orden, los objetivos comerciales. Esa es nuestra base legal sobre el pagaré. Bueno, la diferencia está en el orden, el pagaré sería privado de personas, 2 a 3 personas. Ya, entonces, los requisitos está el importe, el lugar, el sellado, el nombre y la firma. Las funciones, el instrumento, el crédito, el cumplimiento y el tiempo. ¿Ya? Y los pagos articulares, que son las características son la autonomía, la incorporación y la formalidad. Ya, entonces, ya. Según el artículo 592 del contenido del pagaré, como primera instancia, la mención del ser del pagaré inserta el texto del documento. En segunda, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. El nombre de la persona a cuya orden debe hacerse el pago. 4. Fecha de vencimiento o forma determinada del lugar de pago. Quinta, el lugar, fecha de suscripción del documento. 6. La firma del suscriptor o deudor. Según el artículo, el pagaré debe contener estos 6 suscritos de acuerdo al orden que tiene. Bueno, eso sería todo, licenciado, lo que yo he tratado de indagar un poquito. Muy bien, está muy bien explicado, bastante conciso. Muy bien, tiene la nota máxima, Adriana. A ver, ¿quién es el que sigue ahora? El último de la noche. Aquí, licenciado. Muy bien, Kevin. Cuando usted guste puede comenzar. Adriana, no se olvide pasarnos su video y los demás igual su PowerPoint al grupo, ¿ya? Al grupo toditos. Ya está bien, licenciado. Muy bien. Adelante, Kevin. Entonces, cuando usted esté preparado, empieza nomás. Está bien, licenciado. Híjole. Uy. Licenciado, se está presentando. Está cargando, parece. Está pensando.
licenciado o compañeros. Licenciado, ¿se me escucha? Perdón. Sí, lo escuchamos, pero no se ve lo que está compartiendo. No quiere compartir, licenciado. Creo que lo que hice no es compatible con mis. A ver, voy a intentar otra vez. ¿Se nota, licenciado? Se nota. Mm, Está compartiendo su pantalla, ¿ya? Puede presentarlo. Ahora sí, ya. Ahora sí se nota. ¿Se nota, licenciado? Ahora sí. Ay, pero es que no se nota. Sí se nota. Ya. Bueno, en principio, licenciado, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Am, Voy a continuar con las exposiciones y esta es la última, ¿no? Entonces, yo voy a exponer lo que es el cheque en Bolivia. ¿Ya? Vamos a empezar con nuestro objetivo general, la cual es indagar las particularidades del cheque a través de la investigación con medio de información y conocimientos en los estudiantes, ¿ya? Entonces, lo que he hecho es indagar sobre el cheque, ¿ya? Y mis objetivos específicos son conocer las características del cheque, saber los tipos de cheque, expresa- eh, expresar el marco legal del cheque, ¿ya? Eh, Siguiente. Como podemos ver, aquí está el concepto de lo que es el cheque, pero antes, eh, esta es la ley de 5 de diciembre de 1912 por Eliodoro Villazón. Ya, entonces el concepto dice, el cheque es un documento mercantil que emite y firma una persona, librador, para que una entidad financiera, librado, pague la cantidad consignada en el mismo a otra persona, tenedor, siempre y cuando disponga de fondos en la cuenta contra la que se libra el cheque. Ustedes se preguntarán qué es eh, liberador, librado y tenedor. Bueno, el librador sería aquel que tiene la deuda, que puede ser una persona, ya sea natural o jurídica, que se compromete a pagar la cantidad reflejada en un cheque, ¿no? Esa es una persona, bueno, ese es el liberador. Y el librado es una entidad financiera, ¿ya? Que le da al librado, o sea, al librador, o sea, ¿quién es el deudor, no? Le da el cheque, ¿ya? Eh, este tiene que tener una cuenta en esa entidad, ¿ya? Para así hacer frente a la cantidad reflejada en el cheque, ¿ya? ¿Y qué es el tenedor? También es conocido como beneficiario, ¿ya? Es el que tiene en su poder el cheque y es quien va a cobrar la cantidad reflejada en el cheque, ¿no? Eso es lo que dice el concepto. Pasamos al siguiente. Aquí continuamos con las características del cheque, ¿ya? Eh, Voy a empezar
darles a conocer algunas de las características del cheque. Aquí dice que los cheques caducan, ¿ya? Es decir, que existe una fecha máxima a partir de la cual ya no se puede retirar los fondos, luego de esa fecha límite. El cheque pierde validez, ¿ya? Aunque no por ello el beneficiario pierde el dinero que debe cobrar, ya que puede coordinar con con el librador para que éste les realice un nuevo cheque y definir una fecha de cobro nuevo, ¿no? Aquí una de las características dice que el cheque tiene fecha de caducción, así por decirlo, ¿no? Entonces, no por eso el beneficiario va a perder ese monto de dinero que tiene por retirar, ¿no? Entonces, no por eso va a perder, ¿no? Entonces, el beneficiario tiene que coordinar lo más antes posible con el librador para que le realice un nuevo cheque, ¿no? Y con una nueva fecha. Eso es lo que es una de las características. Otro, eh, los cheques son pagadores a la vista, es decir, que deben pagarse en el momento que se presente, siempre y cuando esto se realice dentro de los plazos legales. Otro. Otro. El beneficiario del cheque puede canjearlo por dinero o depositarlo en su propia cuenta, ¿no? En su propia cuenta bancaria. Ese es otro de las... de eso, ¿no? Otro, en algunas ocasiones, la persona que recibe un cheque también puede endosarlo. Esto significa que que cede los derechos del cheque para que otra persona o empresa lo pueda cobrar. Para hacerlo, debe firmarlo en el dorso, ¿no? Aquí hay una imagen del endoso, un claro ejemplo, ¿no? El endoso es, pues, un ejemplo que, un claro ejemplo, ¿no? Digamos, una persona X, eh, digamos que una persona X que tiene un cheque está mal, o sea, se encuentra mal de salud o algo así, eh, esta persona puede endosarlo, el cheque, y puede pasar, ¿cómo se dice?, los derechos a otra persona, a una tercera persona. ¿Y qué tiene que hacer para lo cual? Tiene que firmar en el dorso, o sea, al revés del cheque, tiene que firmarlo. Eso es lo que dice. Eh, Siguiente. Elementos esenciales del cheque, de un cheque. ¿Por qué digo que son esenciales? Hay muchos elementos que debemos ver en un cheque, pero, o sea, hay los que son esenciales, los voy a dar a conocer. ¿Por qué son esenciales? Porque si no se anota en el cheque uno de estos elementos, el cheque puede llegar a perder validez, ¿ya? Entonces, por eso son esenciales, ¿ya? Y aquí dice, ¿no? El nombre de la entidad bancaria que realiza el pago, ¿no? Aquí está, el nombre del banco. Aquí es donde se debe poner. Luego, la fecha de emisión. Acá se debe poner la fecha de emisión. La palabra cheque escrita en el documento. Aquí viene la palabra cheque. El nombre del beneficiario, ¿no? Aquí es donde viene el nombre del beneficiario, ¿ya? La suma de dinero a pagar y el tipo de moneda. Es acá donde viene. En nuestro caso, el tipo de moneda es bolivianos, ¿no? Acá es donde viene el tipo de moneda. El número de orden impreso en el cuerpo del documento. Eso viene acá, donde hay varios X, ¿no? Y por último, el nombre y firma del liberador.
Aquí es donde viene eso. ¿Ya? Esos son los elementos esenciales de un cheque. Pasamos a otro. Tipos de cheques. ¿Ya? Cheque, aquí solo he puesto a conocer 4 cheques, ¿ya? Que me parece que son muy esenciales, muy requeridos quizá también. Es el cual es el cheque cruzado, es del artículo 184. Un cheque cruzado es aquel cuyo importe únicamente puede ser depositado en una cuenta que el beneficiario tenga en el banco. Es decir, no se admiten cobros en efectivo. Acá podemos ver el cheque cruzado, ¿no? Y lo que le caracteriza, o sea, lo que le caracteriza, ¿por qué lo dicen cruzado? Es por estas 2 líneas que tiene acá, ¿no? Otro cheque, el cheque gerencia del artículo 193. Es aquel que expide un banco a cargo de sus propias dependencias y a favor de una persona determinada. Este cheque es expedido por el banco de modo que él cumple con la condición de librador y liberado. Otro. Cheque certificado. Es del artículo 191. El banco certifica que el cheque tiene fondos, ¿ya? Eh, reservando los mismos hasta que sea cobrado. Solo puede ser cobrado por la persona en cuyo favor se libró o por el banco en que lo depositó, ¿no? Aquí podemos ver el cheque certificado, ¿no? Aquí es el cheque certificado. Ya. El cheque pago diferido es del artículo 199. Es un orden de pago librada a una fecha en el futuro por un plazo entre un y 360 días desde su emisión. Hay un plazo máximo de 30 días para presentar el cheque desde la fecha de vencimiento fijado por el librador. ¿Ya? Eh, otro. Bueno, con esto ahora veremos un video tutorial para concluir la exposición, para lo cual quisiera que me digan si se escucha o no se escucha, por favor. Bueno, vamos a comenzar. Hoy les hablaremos del cheque. ¿Qué es un cheque? Es un título donde una persona llamada librador da la orden incondicional al librado de pagar una suma determinada a favor de un beneficiario. Intervinientes: el librador, el librado y el beneficiario. El librador especifica el cheque, el librado la entidad financiera que trata el cheque y el beneficiario la persona que cobra el cheque. ¿Qué son los cheques especiales? Los cheques especiales son aquellos que tienen características particulares que los diferencian de un cheque común y corriente. Tipos de cheques. Tenemos cheque cruzado, cheque gerencia, cheque certificado y cheque pago diferido. El cheque cruzado es un cheque al cual se le trazan 2 líneas rectas paralelas y en diagonal. Con ello, no puede ser cobrado por caja, sino que solo puede ser depositado en una cuenta corriente o de ahorro para su cobro. El cheque gerencia es aquel que expide un banco a cargo de sus propias dependencias y a favor de una persona determinada o incluso al portador. Este cheque es expedido por el banco de modo que él cumple con la condición de librador y librado.
Cheque certificado. El banco certifica que el cheque tiene fondos, reservando los mismos hasta que sea cobrado. Solo puede ser cobrado por la persona en cuyo favor se libró o por el banco en que lo depositó. Además, es una garantía de que el cheque tiene fondos. Debe certificarse sobre la cantidad total amparada en el documento y siempre ante su comisión. Cheque de pago diferido. Es una orden de pago librada a una fecha en el futuro por un plazo entre 1 y 360 días desde su emisión. Hay un plazo máximo de 30 días para presentar el cheque desde la fecha de vencimiento fijada por el librador para el pago. Bien, como han podido ver, ese era el video y nada, gracias por su atención, compañeros. Eso es todo. Muy bien, estimado. Excelente. Bueno, entonces con todo esto finalizamos el día de hoy. Obviamente hay que estar preparados, así como Roger, donde los videos sirvan, donde compartan, donde se pueda dar una simulación terrible. Entonces, no podemos poner la misma nota de los que sí dio el video, los que sí estuvieron preparados. No quiere decir que estuvo mal, ¿no? También estuvo bien, pero muy bien, Kevin, ¿ya? Entonces el día lunes ya me toca exponer a mí la siguiente semana y así una semana yo, una semana ustedes y vamos a ir avanzando de esa manera. Ok, entonces que pasen buenas noches, hasta el día lunes. Buenas noches, licenciado. Hasta el viernes. Buenas noches, hasta luego.